Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal donde quiera que estés. Espero que estés bien. En la ONU, las mentiras de Bruno Rodríguez. Veamos. Señor presidente, el 26 de octubre de 1960, en este mismo podio, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz expresó: desaparezca la filosofía del despojo. Nacionalizada todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO, la Sinclair, y además los 36 centrales azucareros que teníamos. Y después que esto pasó, comenzó el problema que hoy le llaman bloqueo, que es un embargo, una protección del gobierno de los Estados Unidos a los inversores norteamericanos. Y el tema que ha tomado el ministro, flamante ministro Bruno Rodríguez, en su retórica del bloqueo, el bloqueo, que simplemente el bloqueo para ellos es una manera de justificar la mala gestión del gobierno y todos los problemas que hay ahora, incluyendo, para poner un ejemplo simplemente, tienen que importar azúcar y cogieron 136 centrales, que fue Cuba en esa época, antes del 59, uno de los mayores exportadores del mundo, siendo una pequeña isla en el Caribe. Sigamos viendo al flamante ministro y sus mentiras. Habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Capacidades de creación, de innovación, y la Federación de Rusia puede contar siempre con el apoyo de Cuba. Constantemente estamos denunciando toda esta manipulación también geopolítica del gobierno de los Estados Unidos con relación a la amenaza de la OTAN, tratando de ampliar sus fronteras a las cercanías con Rusia, y le deseamos todo el éxito a la Federación de Rusia en toda la manera en que está llevando la operación militar especial. Sí. La campaña es Cuba por la paz, mientras Canel apoya a Putin en una invasión ilegal. Están a favor de Palestina. El tema de Palestina es complejo porque ellos están a favor de Palestina, pero nadie ha reconocido en el gobierno cubano o en la dictadura cubana que el grupo terrorista Hamas fue quien creó ese conflicto. Cuba por la paz. Sin embargo, sufrimos todavía los estragos del colonialismo y el neocolonialismo. Ahí está el llanto. Las bondades prometidas de la globalización neoliberal fueron una quimera. Se han acentuado las desigualdades y la exclusión tanto en el mundo real como en el ciberespacio. Sobre todo en Cuba, donde un cubano no tiene acceso libremente a Internet, no puede ejercer la libertad de expresión, por ejemplo. Aumentan las guerras y la amenaza nuclear. Preocupante porque el gobierno de Vladimir Putin volvió a amenazar a Occidente con el uso de armas nucleares. Ha hablado su jefe del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, quien advirtió que la paciencia de su país tiene un límite en lo que respecta al empleo de armas nucleares. Es alarmante. Él se preocupa y denuncia el tema de una posible guerra nuclear, y es Rusia quien está amenazando con usar armas nucleares, amedrentando al mundo entero. Rusia, quien acabamos de ver como el dictador insignificante puesto a dedo de Cuba, simplemente le da su apoyo en su misión especial, como le llama Putin, que fue una invasión ilegal a un territorio libre, que es Ucrania. El auge del fascismo, la xenofobia. Ahora han usado este tema del fascismo, no sé de dónde sale eso. Ahora los fascistas son los que luchan por la libertad y los que oprimen a los pueblos, entonces son los libertarios. Es increíble. Y la discriminación que alimentan el odio. Los pueblos necesitan... La discriminación que alimenta el odio, un buen ejemplo para Cuba,
cuando el pueblo de Cuba tiene que técnicamente comer de la basura porque no tiene comida, no tiene electricidad, no tiene nada, y ellos viven como reyes. Técnicamente el PCC discrimina al pueblo de Cuba. Que haya menos injerencia y más solidaridad. Vean esto. No nation has done more to sustain the death and daily misery. Ninguna nación ha hecho más para sostener la muerte y la miseria diaria de los venezolanos comunes, incluidos los militares de Venezuela y sus familias, que los comunistas de La Habana. Cuba es el verdadero poder imperialista en Venezuela. Y si vieron ahí, faltó un detalle que cuando hicieron este reportaje se les pasó uno, que fue la invasión de Granada. O sea, el apoyo que dieron supuestamente a Granada con la historia del coronel Tortoló. El que es cubano sabe la historia esta, que fue una derrota muy triste porque este coronel terminó degradado por su mala gestión, corrió, huyó técnicamente del combate a donde había sido mandado por el tirano Castro y llegó a La Habana y fue destituido. Creo que lo pusieron a limpiar baños en las unidades. O sea, en conclusión, hablan de injerencia y Cuba en el primer año tuvo más de 5 invasiones en el 1959 y ahí está la historia. Luchemos por la paz. Cambio desigual y más equidad, menos politización y dobles raseros. Ahí hay una frase que no se puede escapar a la percepción de nadie en el artículo 5. Dice, referente al partido, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Quiere decir, como explicaba Ariel, que esta Constitución va a organizar el diagrama estatal del país. Pero hay una fuerza que está por encima del Estado, que es dirigente y superior, es el partido. Luego, la Constitución no puede trazarle directrices al partido. La Constitución no puede decir, y entonces los primeros secretarios del partido son los que se les subordina el Consejo de Defensa, porque esa no es la función de la Constitución, ni puede trazarle esas directrices al partido. La Constitución en Cuba, que no funciona, como pueden ver ahí, el partido se la pasa por ahí, entonces básicamente la Constitución es como un contrato social donde se establece todo, incluyendo, o sea, todas las normas, incluyendo la función del gobierno, que es un servidor público.
E incluso en Cuba, que no hay ni constitución, ni hay nada, simplemente es un partido único donde hay 3 viejos que se hace a su capricho en lo que ellos quieren. Incluso la prueba es Canel, y Canel es el capricho de Raúl Castro. Está puesto en el cargo que tiene, que es inservible porque no tiene resultado, pero es designado por Raúl. Le dijo, este es el hombre. Incluso estoy seguro que gente le dijeron, eso no sirve para nada, eso no sabe ni hablar, leer. Canel no sabe leer, y fue designado. O sea, ¿cómo se llama? Díaz-Canel es el capricho de Raúl Castro, porque simplemente el partido está por encima de la Constitución. No hay derechos para el cubano porque quien manda es el partido. Más diálogo, cooperación y respeto a su derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultural. Situación electroenergética en Cuba. Esto que van a ver ahora es lo que ellos quieren defender. Nadie puede meterse en esto. Esto es lo que ellos quieren. ¿Ok? Veamos qué es lo que el partido Bruno Rodríguez y lo que está por encima de la Constitución, que es el partido, quieren que nadie se meta porque esto es un derecho inalienable, dijo el flamante ministro Bruno Rodríguez. Veamos. No mejora. Comienza la semana y el pronóstico sigue siendo alto. 950 megawatts de déficit para una máxima demanda de 3.200. Es decir, un 30% menos. Cifra que pudiera ser peor si 2 termoeléctricas fuera de servicio no logran sincronizarse al sistema. La afectación llegó a ser 1.514 megawatts, la más grande que hemos tenido en los últimos tiempos. Este récord negativo ocurrió en la noche del pasado jueves. El déficit superó el 45% de la demanda. El oficialismo aseguraba la semana pasada que los barcos con combustibles estaban en puertos cubanos, a la espera de concretarse los pagos para poder comenzar el descargue. La crisis en la generación eléctrica es una constante. El desabastecimiento de combustible, una de las causas. La otra es el deteriorado estado de las unidades de generación térmica. Cuba cuenta actualmente con 15 centrales termoeléctricas en funcionamiento. De ellas, solo las 2 de Felton tienen menos de 30 años de explotación. Fueron sincronizadas en 1996 y 2000 respectivamente. Varias de las restantes superan el medio siglo, sin los mantenimientos necesarios en muchos casos. Estas imágenes, difundidas en las redes sociales, mostraban las protestas ocurridas el 17 de marzo de este 2024 en la oriental ciudad de Santiago de Cuba. Cientos de personas desesperadas exigían corriente y comida. La electricidad es la chispa de cualquier estallido. El oficialismo fue obligado a responder en televisión nacional. Para que haya un incendio tienen que coincidir 3 factores. Tiene que haber combustible, tiene que haber oxígeno y tiene que haber una chispa. El combustible y el oxígeno está ahí, en la falta de alimentos, en el transporte, en la falta de combustible. La economía del régimen, según sus críticos, transita por su peor momento y la luz no se divisa al final del túnel. Luis Guardia, Martín Noticias. Esta pequeña noticia que vimos, que es reciente, es lo que el señor Bruno Rodríguez dice que nadie o que debe ser respetado. Esto es lo que tienen para el pueblo de Cuba y es lo que ellos defienden a capa y espada, echándole la culpa al bloqueo. Para Cuba, el principal obstáculo para el bienestar y el desarrollo es el criminal bloqueo del gobierno de los Estados Unidos. Y efectivamente nos encontramos en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana, donde ha sido recibido otro donativo para el pueblo de Cuba, esta vez por amigos solidarios con nuestro país que residen en los Estados Unidos. En unidades pertenecientes a los municipios de Consolación y Pinal del Río ya se elabora el pan
con la harina llegada a Cuba tras el gesto solidario del pueblo norteamericano. Nosotros estamos contentos porque mira, tiene buena calidad esta harina, se ve con buena calidad. Esperamos que bueno y agradecido ante todo. En nombre de todo el colectivo y de toda la población, agradecer al pueblo de los Estados Unidos. Al pueblo de los Estados Unidos. Quiere decir, si hay bloqueo, no debería entrar nada, pero sí reciben donaciones. ¿Saben por qué Cuba no obtiene lo que quiere en Estados Unidos? Porque simplemente no paga. Y la infame inclusión por parte de en la arbitraria y unilateral lista de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo. Esta noticia, este es Ismail Haniyeh, un dirigente de Hamas, fue asesinado en Irán. Este fue uno de los que ordenó el ataque a Israel. Ataque que no fue condenado por el gobierno cubano, ni por Bruno Rodríguez, ni por Canel. Ismail Haniyeh fue asesinado, muerto o ajusticiado, como sea, en Irán, país que patrocina el terrorismo y que financia a Hezbollah, financia a Hamas y a toda esta rama terrorista que hoy opera contra Israel. Estemos claros con eso. Ahí está. Brazo político de Hamas. Y aquí tenemos una condolencia del compañero Bruno Rodríguez. Condenamos enérgicamente el asesinato de Ismail Haniyeh. Ismail Haniyeh, jefe de Hamas, quien manda a masacrar a Israel. Sin embargo, Bruno Rodríguez manda las condolencias. ¿Crees tú que debería estar Cuba en una lista de países que patrocinan el terrorismo? Tu decisión. El planeta sufre los efectos devastadores del cambio climático sin que las sociedades opulentas pongan coto al consumismo desenfrenado. Los desechos que son producidos por... Esto es un tema importante. Esto que van a ver ahora es una explicación bastante simple pero completa sobre el efecto negativo que causa la basura al medio ambiente. Basura que, como todo el mundo sabe, Cuba es un basurero. Y quiero que vean esto porque está súper interesante para que se den cuenta por qué Cuba no cumple con el cambio climático. Quiero pasarlo aquí, quiero que vean completo. Vean esto. Pongan coto al consumismo desenfrenado. Los desechos que son producidos por la ciudadanía se llevan a lugares de cielo abierto, afectando a la naturaleza. Una solución para este tipo de situaciones puede ser los rellenos sanitarios, siendo una buena estrategia que nos permite disminuir la contaminación del medio ambiente. Sin embargo, en el manejo integral de los residuos sólidos se produce de diversa manera el gas metano, generando el efecto invernadero, además que contribuye en gran medida al cambio climático. Todo el proceso de manejo integral se generan emisiones de gases efecto invernadero en el transporte de esos residuos también. Entonces, implementar medidas y ubicar cuáles son esos dentro del proceso, cuáles son los que están afectando a las emisiones de gases efecto invernadero. De una pequeña acción en la sociedad puede surgir un gran cambio en nuestro planeta. Una de las maneras para hacerlo es separar los desechos en residuos sólidos y orgánicos. Hay que prevenir, reusar, reutilizar y reciclaje, compostaje, la incineración de los residuos, la conversión de los residuos a energía, aprovechar el biogás de los rellenos sanitarios para producir energía. Y bueno, ya la última parte iría al relleno sanitario. Pero si hacemos todas estas acciones, nosotros vamos a estar evitando emisiones de gases de efecto invernadero. Y que eso es lo fundamental. Eso era el objetivo principal de esta ponencia, era que la gente entendiera que podemos nosotros evitar esas emisiones. La reducción en origen, la reutilización y el reciclaje pueden evitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, la contaminación del aire, la naturaleza y el agua.
Protejamos el medio ambiente. El futuro está en nuestras manos. Es hora de tomar acción y ser parte de la solución. Informó para Guaro TV Nayeli Julián. Ok, interesantísimo. La basura genera el efecto invernadero porque produce mucho metano en su descomposición química. Veamos si Cuba cumple con en el apoyo al cambio climático. Vean que esto que voy a poner, esta noticia, es de agosto de 2024. Esto no es de hace 5 años ni nada. Esto fue hace técnicamente unos días. Veamos cómo Cuba coopera con el cambio climático. ¿Ustedes creen que Bruno Rodríguez debería tener la vergüenza o el descaro de pararse en la ONU a hablar de cambio climático? Ahí está. Cuba siempre acusa a los países capitalistas desarrollados por el alto consumo. En Cuba no hay consumo porque no hay nada, pero sin embargo la basura le ganó la revolución. No han podido controlar un tema por años y esos basureros son históricos. Los recogen y a los 3 meses es la misma bola o más grande el bulto porque se demora mucho. No hay sanidad en La Habana y en toda Cuba está igual. Los ríos contaminados, las playas llenas de pomos, plásticos y cosas. Es un desastre. Simplemente Cuba no cumple con nada. Bruno Rodríguez iba a mentir, a llorar, simplemente que le cojan lástima. Y de ahí siempre salen algunas ayudas y cooperaciones, que es lo único que buscan ellos, billetes. A ellos no le importa ni el pueblo, ni le importa a Cuba, ni le importa nada. Lo único que les interesa es ellos seguir viviendo como reyes, mientras el pueblo vive como mendigos. Ahí tiene la prueba. Pocas naciones. Y para que vean si es real lo que estoy diciendo, este es el índice de pobreza de Cuba. Veamos esto. De Latinoamérica, que no publica datos oficiales que permitirían determinar los índices de pobreza en el país. No obstante, en 2019 la CEPAL difundió un informe del gobierno cubano sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta 2030, en el que se declaró que solo el 4.6% de quienes residen en las ciudades estaban en situación de precariedad. Sin embargo, la realidad de un amplio sector de la ciudadanía permite asumir que la pobreza, entendida de acuerdo con los estándares internacionales, está mucho más extendida en el país de lo que reconoce el gobierno. La falta de información pública sobre los índices de pobreza en el archipiélago impide determinar el alcance real de la situación de miles de cubanos y cubanas, y la efectividad o desacierto de las políticas públicas de atención a las personas más vulnerables. En ausencia de información pública sobre la pobreza, existen otros datos acumulados por especialistas que pueden emplearse para contrastar la opacidad del régimen cubano. La cifra de personas beneficiarias de la asistencia social es uno de esos datos, en tanto puede tomarse como la cuantificación del núcleo duro de la pobreza crónica. En 2021, esta cifra registró un salto del 111% en Cuba y representó el 3.6% del total de la población.
El nivel de pobreza crónica en Cuba debe ser superior al número de personas beneficiadas con asistencia social. Sin embargo, no se dispone de información pública que permita dimensionar la pobreza de forma certera. A pesar de la falta de datos, llama la atención que en paralelo al aumento del número de personas beneficiarias, el gasto público en la asistencia social se redujo un 53%. A quienes menos tienen, menos se destina. La opacidad del gobierno ha contribuido a que, sin consecuencias para quienes dirigen, Esto que están viendo aquí, la opacidad del gobierno, este es el bloqueo. Mira, ahí está Bruno Rodríguez. Este es el bloqueo de Cuba. Estos son los que tienen a Cuba pasando hambre simplemente por mantenerse en el poder y vivir como reyes mientras el pueblo se muere de hambre. Es la realidad. La pobreza aumenta en Cuba, al tiempo que disminuye el gasto público y la atención de las autoridades a un fenómeno que prefieren negar y desconocer. Saber es el primer paso para impulsar un cambio. Tenemos derecho a saber. Más claro ni el agua. Y Bruno dijo otras cosas, pero la verdad que no vale la pena. Estos eran los temas más importantes que afecta directamente al pueblo y que Cuba no cumple. Cuba es una dictadura, Cuba es un sistema totalitario. El pueblo de Cuba necesita libertad, necesita un respiro, porque desgraciadamente la vida que lleva el cubano es muy triste. Por ahora te dejo, nos vemos pronto, saludos y gracias. Te voy a dejar con un mensaje de Milei al pueblo de Cuba. Espero que todos estén bien. Saludos y hasta pronto. Hola, soy Javier Milei, el liberal libertario, y este mensaje es para todos los hermanos cubanos que están despertando las ideas de la libertad, se están rebelando contra ese régimen hijo de remil puta que les está cagando la vida. Así es que no claudiquen en la lucha por la libertad. La libertad les traerá prosperidad, bienestar y sobre todas las cosas muchísima felicidad. Así es que, hermanos cubanos, no cedan, no cedan. Es el momento de ustedes. Avancen. ¡Viva la libertad, carajo!